Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos en otra edición de nuestro querido programa, Hablemos de otra cosa. En esta oportunidad voy a ser breve en la introducción, porque tenemos dos invitados, en lugar de uno, como normalmente vienen. Tenemos dos invitados porque el tema que vamos a tocar es un tema muy importante. Tiene que ver con refrescar la memoria respecto a una gran lucha que se libró, que libramos en la Argentina hace 20 años atrás, que fue la lucha que le dijo no al ALCA, a ese acuerdo de libre comercio que planteaba Estados Unidos sobre Argentina. Y hoy hay un momento en donde, a los 20 años, así como nos ocurre con la democracia, que yo creo, y creo que mucha otra gente también piensa de la misma manera, es el momento más débil de la democracia argentina, después de la dictadura, porque Milei está haciendo estragos sobre la soberanía y sobre la calidad de vida del pueblo argentino y obviamente sobre la calidad de nuestra democracia. Entonces también ocurre que vuelve a traer viejas reivindicaciones de lo más atrasado de la política argentina, del pensamiento político argentino, que es el tema de hacer negocios con los más poderosos, donde terminan perdiendo los más débiles, en este caso la Argentina. Esta propuesta de querer pasar por encima al Mercosur y defender un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, todos sabemos que termina en que la Argentina quiebra mucho más de lo que está y Estados Unidos se enriquece. Lo vemos ahora mismo con el acuerdo que ha hecho Milei con Trump para ganar las elecciones intermedias en el 26 de octubre. Eso ya le está reportando impresionantes ganancias tanto al secretario del Tesoro de Estados Unidos como al propio país y a los funcionarios del gobierno de Trump. Entonces, como hace 20 años ocurrió esto y estos dos compañeros que están hoy presentes acá y que es un gusto tenerlos porque son además amigos de toda la vida y de la militancia, fueron protagonistas directos. Uno porque estuvo entre los más destacados organizadores, primero del tren que viajó a Mar del Plata con miles y miles de militantes, dirigentes, y donde inclusive viajó Diego Maradona, junto con otros dirigentes, para plantear en esa movilización, acompañar a los presidentes de aquel tiempo. Pero esos detalles los van a contar ellos. Y el otro compañero, porque tenía un cargo muy importante, era subsecretario en la Cancillería Argentina y estaba al lado de Néstor Kirchner cuando se hacían las negociaciones. Esas negociaciones que solamente llegan los presidentes y los allegados a los presidentes. Por un lado la calle, por otro lado la cuestión diplomática, que jugaron un papel fundamental. Bueno, a 20 años de eso nos van a relatar el compañero Ariel Basteiro, que ex embajador en la República querida hermana de Bolivia y ex diputado nacional, compañero dirigente, ex secretario general de la Asociación Personal Aeronáutico, de APA, el Sindicato de Aerolíneas Argentina, con una gran trayectoria de lucha. Así que bienvenido, Ariel, querido, acá. Gracias, Pablo. Y el otro compañero, bueno, conocido también porque es parte de los libros de la historia, porque ha estado en todas las luchas, ha combatido contra la dictadura militar fuertemente, es uno de los nombrados por muchos escritores que narran la historia de lo ocurrido entre el golpe de Estado del 76 y lo que pasó con la represión en ese tiempo. Ese compañero es Eduardo Sigal. Querido Eduardo, bienvenido. Gracias, por favor, es un gusto presentarlos. Eduardo es actualmente vicepresidente del Frente Grande y fue subsecretario de Coordinación Económica de la Cancillería y fue senador por la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, cualquiera de los dos que quiera arrancar tiene la palabra. Tenemos 25 minutos aproximadamente para poder contarle a todos los que están escuchando qué significa la Alianza Libre Comercio, qué significó aquella lucha, qué significó este momento que está significando. Hace una semana estuviste vos, Eduardo, en Mar del Plata, que se conmemoraron los 20 años de esa lucha. Así que bueno. ¿Me permitís, Ariel? Introduzco un temita vinculado a lo que decía Pablo. Gracias, Pablo. No. Me parece muy importante, porque quizás no se conoce, pero Estados Unidos, básicamente con el presidente Bush, en el año 1994 había propuesto
establecer un tratado de libre comercio de las Américas. Por eso se llama ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Para eso tenía socios que lo acompañaban fuertemente. En el año 94 era el gobierno de México, Colombia, Panamá, Chile, y en Argentina lo teníamos a Menem. Digo, para tener un poquito de memoria, ese Menem tan parecido en sus políticas a lo que en estos días nos susurra o nos grita en el oído Milei. Digo, hay que tener en cuenta porque este es otro debate para otro día, el tema de derechas e izquierdas en las fuerzas políticas populares, cómo han ido actuando en distintos tiempos históricos, ¿no? Ese proceso, ¿a qué nos llevaba? A que básicamente una economía desarrollada como la de Estados Unidos nos podía hacer pelota, y lo digo así, el derecho viejo, nos podía hacer pelota todo el proceso de desarrollo incipiente de países como los que estuve mencionando, de América Latina. No teníamos capacidad de competir desde el punto de vista de la industria, nos fijaban reglas, quizás son cosas muy técnicas, de origen para saber si era fabricación nacional o no lo que podíamos mandarle a Estados Unidos, mientras ellos, que tenían fuerte desarrollo de las reglas de origen, podían competir con nosotros en nuestros países. Nos ponían cupos o aranceles para lo que competía con la economía de Estados Unidos, por ejemplo, lo que es nuestra potencia agrícola y ganadera. Entonces ellos se protegían de nuestra producción en beneficio de su gente. Igual después te puedo contar anécdotas porque tuve reuniones con productores de Estados Unidos que me llevó incluso hasta estar en Cana en Estados Unidos, enfrentando el ALCA, cosas poco conocidas a lo mejor en esta historia. Pero entonces te digo, reglas de origen, aranceles, una cantidad de normas que dificultaban esto, y lo definimos en ese momento como una especie de cancha inclinada, ¿no? Los del sur estábamos abajo, como siempre, y los del norte estaban arriba. Y para meter un gol, yo no soy futbolista, claro, pero para meter, bueno, Ariel sí, pero para meter un gol cuando estás abajo es muy difícil en una cancha inclinada para arriba. Eso era el ALCA, y por eso lo teníamos que enfrentar desde el Palacio y desde la calle. Y fue un largo proceso, que seguramente Ariel se va a referir, el de la calle, para llegar después a que en el Palacio también se le diga no al ALCA. Un negocio redondo para ellos, ¿no? Pero creo que un negocio redondo para ellos, pero también creo que fue nutriente y elementos que generaron unidad en el campo popular, porque la mayoría estábamos en contra de las políticas de dependencia que llevaba adelante Menem, como decía Eduardo, en Argentina y los pueblos de Latinoamérica, porque a partir de ahí se empezó a inclinar la cancha hacia lo que después fue la década ganada. Creo que fue uno de los puntos más altos de organización y de unidad del campo popular, se dio allá en noviembre en Mar del Plata. Se expresó muy fuertemente el 5 de noviembre en el tren, en la marcha, en el acto, en el Estadio Mundialista, en todo lo que sucedió alrededor del Palacio, de las reuniones que se llevaban adelante en el Hotel Hermitage, creo que era. Hermitage y en el otro no me acuerdo, donde se alojaban los presidentes, se me borró ahora. Creo que era el Hotel Hermitage, y ahí, digamos, en todo lo que era una ciudad que había quedado vallada para que los sectores populares no se acercaran y generaran conflicto, porque la organización venía de la década del 90, en el último encuentro que había sido en Canadá, había quedado Argentina como la referencia para la próxima reunión, y recordemos que allá ya estaba, para ellos, Argentina tenía garantía de gobiernos neoliberales en el tiempo, digamos, ¿no? Si no hubiese fallado como falló, obviamente, de la Rúa, andá a saber qué hubiera sucedido en aquel
2005. Lo importante, creo yo, fue que esto no había empezado en noviembre, no nació de un repollo, no fue obra de la casualidad que, Sí, ni que de la se noche a la juntaron mañana. 10 días antes. Claro. Veníamos trabajando junto con la coordinadora de centrales del Cono Sur, junto con muchos partidos políticos de la región. Recordemos que por aquellos años estaba muy fuerte lo que había sido el Foro de Porto Alegre y Otro Mundo es Posible, y el Foro de San Pablo también promovía y convocaba a la movilización y a la organización, que Lula había llegado 2 años antes al gobierno, que Néstor también tenía inicio de su mandato de 2 años o menos de 2 años, que Chávez venía peleándola primero en soledad y después se fue generando en Latinoamérica un conjunto y como un reguero de pólvora. Se fueron sumando gobiernos progresistas. Hacía poco había ganado Tabaré en Uruguay, todavía no había llegado Evo en Bolivia, ni Lugo en Paraguay, ni Correa en Ecuador, ni Bachelet en Chile, pero quizás ese 2025, ese noviembre de 2025, generó las bases para que después llegaran cada uno de ellos al gobierno y el mapa de Latinoamérica se tiñera de campo popular, de progresismo, de sectores de izquierda gobernando nuestros países. Y creo que fue algo realmente generado por los pueblos, que el Palacio supo aprovechar muy bien. Yo creo que quizás Néstor, ni Lula, ni Chávez se hubiesen animado ahí a complotarse para frenar y para cansar a Bush y para convencer a otros como a Tabaré, como en ese momento Rodríguez Belcet era el presidente boliviano, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que había quedado a cargo del Poder Ejecutivo por renuncias del presidente y del vicepresidente. Alguna vez hablé con él y él estaba, cuando vio cómo venía todo el tema, se sumó tímidamente a acompañar porque lo veía bien, pero él no hubiese ido a proponer nada si no veía que había condiciones para sumarse a esa cuestión. Creo que lo mismo pudo haber pasado con Tabaré y con otros presidentes. El único era el mexicano, Fox. Sí, claro, estaba Ricardo Lagos en Chile, que también dudaba mucho. Es más, Chile, por más que tenía un gobierno socialista o de centro izquierda, llamarlo así. Lagos era social cristiano. Socialista, sí, ¿no? Sí, era socialista. Sí, era del Partido Socialista. Fue el primer presidente de la... Pero es el condicionante que tenemos en la región. Por eso es muy importante esto que está diciendo Ariel. Si uno quiere transformar la realidad, si quiere decirle no a estas políticas del imperio, no se hace solamente desde el palacio, desde la superestructura, de los gobiernos. Es imprescindible la organización social y el protagonismo popular. Es imprescindible el movimiento sindical organizado y activo. Es importante el rol de las organizaciones territoriales, de los consejos profesionales, de las cámaras empresariales. Mirá, nosotros en la Cancillería, voy a la otra faceta de todo esto. Nosotros llegamos a constituir, acompañando este proceso, después que llegó Néstor, ¿no? Yo estuve, cuando llegó Néstor, un consejo consultivo de las organizaciones sociales. Ahí, ¿qué teníamos? Las centrales sindicales, pero todo aquel sindicato que quisiera participar, las organizaciones empresariales y todas las cámaras que querían participar. Llegamos a tener 1.200 organizaciones, 25 grupos de trabajo. Era una forma de cambiarle la cabeza a la diplomacia que está acostumbrada a todo en la negociación, los buenos modales. Ahora, cuando te vienen los laburantes y te dice, si avanzan en esto me quedo sin laburo, o te viene el empresario, pyme, y te dice, si avanzan con esto tengo que cerrar la empresa, entonces ahí encontrás una mancomunión entre pueblo y gobierno que te permite transformar la realidad. Me parece que esto es lo que se expresó en alguna medida en lo que decía Ariel y que vos planteabas al principio, Pablo, que es la calle y el palacio, la calle y el gobierno, la calle y la superestructura. Cuando esos se mancomunan,
se transforma en la realidad. Lo que no tuvimos a lo mejor, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Lo que nos faltó. Sí. Te digo, para Yo entrar a me lo acuerdo, Fabio, tu hermano, era el secretario general de la CTA de la capital en ese tiempo. Yo era, no sé si el gremial o el adjunto de Fabio. Yo era secretario general de ATE, Claro. ATE Nacional. Y lanzamos una consigna en la CTA, vos te tenés que acordar, que pegó fuerte, con la cara de Bush, afiches, chiquito, que decía, si viene yo paro. Sí. Porque Sí, sí. queríamos, hicimos un paro Bueno, nacional. convocamos un paro, claro. Un paro sí. nacional. Porque Claro. si viene Bush, yo paro. Claro. Era la consigna. Pero bueno, la verdad que me gustaría, Ariel, que brevemente nos cuente cómo fue ese tren, porque la verdad que ese tren era ¿cómo te voy a decir? Un camión cargado de explosivos. No, sí, ¿sabés qué? Con Dos todos los que cosas. iban ahí. Había habido una convocatoria, yo me sumé porque creía que era un buen lugar de donde empezar toda la movida que se daba en los días posteriores. Pero el mundo político no se sumó Claro. fácilmente. No, claro. Por ejemplo, yo junto con Bonazo éramos los dos únicos. Yo en ese momento era diputado y era secretario de Acción Social de la CTA. Fui el único de la CTA que fue en ese tren. Fui junto con Bonazo los únicos diputados, cuando la convocatoria había sido muy amplia. Yo creo que sorprendió a todos porque empezaron a aparecer figuras, no del mundo político ni del mundo sindical, que se sumaron y que fueron los que le dieron verdadero sentido y color a ese tren. Maradona, un montón de músicos, de Juanse, de los Ratones Paranoicos con toda la banda, el otro de los muchachos, el Zorrito Bon Quintero, Víctor Heredia, qué sé yo, Lito Cruz, varios artistas, actores, actrices de primer nivel, de primer orden, muchos periodistas que quizás ese tren hoy queda en el recuerdo de muchos porque se escribió mucho sobre ese tren. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque había muchos periodistas, todos hicieron una crónica de ese tren, una mejor que otra, y en verdad, bueno, estaba Kusturica, que venía grabando una película de Diego. Diego en su mejor momento, en su momento más picante, más claro, más preciso, con una remera que decía Bush asesino. Con la cara de Bush, o sea que estaba jugadísimo. Y yo, por ejemplo, si bien conocía a Evo de las reuniones previas de la CTA, de un par de años antes, cuando venía como dirigente sindical, ese día me tocó viajar con él en el mismo asiento. Tengo una foto muy linda, dormidos los dos, cabeza contra cabeza, ¿viste? Cuando te dormís en un tren o en un colectivo, los dos redormidos tirados ahí. Y fue impresionante Diego. Maradona generaba una locura en todos los que Claro. se cruzaban alrededor. Me acuerdo que el tren paró prácticamente en todas las estaciones De acá a Mar del Plata. desde acá de Constitución Sí. hasta Mar del Plata, en Dolores, en Castelli, obviamente en Chascomús, en todas las estaciones importantes. Y eran las 3, 4 de la mañana, no eran las 5 de la tarde. Y en la estación había 10.000 personas, o sea, era un mundo de gente alrededor del tren por todos lados para ver a Maradona. Una verdadera pueblada, la verdad. Fue una poblada y fue un acierto de los dos organizadores de ese tren para recordarlos y nadie se lleve laureles que no le corresponden, que fue Bonazo y Luis Delía. Fueron los dos que motorizaron y que verdad, insistieron Luis. Sí, sobre, Luis fue muy dinámico. sobre la posibilidad de ir en ese tren. Es más, a mí me acuerdo, algunos diputados, algunos dirigentes sindicales me decían, ¿para qué fuiste en ese tren? Porque creo que había que ir en ese tren y Mirá porque vos, visto después. era mucho mejor ir en ese tren que Claro. ir manejando por la Fue una ruta 2. maravilla, Y creo que queda en un recuerdo histórico y muy preciado y donde tengo recuerdos y fotos en la cabeza y fotos
en el álbum de la militancia que creo que son más que valiosas. No, me imagino, es interesante, Pablo, me va disparando cosas de escucharlo también, Ariel. Bush viene a la Argentina, Bush hijo viene a la Argentina. Creyendo que se acaba. Claro, que si no, no venía. No venía, Si no, no venía. un presidente de Estados Unidos. No es que va alegremente a cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Habían venido una flota de barcos, de defensa. Se estaba en el portaaviones. Claro, por eso. No paró en el hotel. No paró en el hotel, en todas las medidas de seguridad extrema, pensando que venía a coronar y a firmar el arca. La valentía de Néstor, de Chávez y de Lula y el acompañamiento del resto de los presidentes es algo que sobre el cual se ha escrito mucho, pero me parece que es fundamental, digamos, porque hay que tenerla bien puesta para hacer eso. Es la cumbre después también de todo lo que sucedió a posteriori. Es más, ¿te acordás que el acto en el Estadio Mundialista lo organiza Chávez a regañadientes del propio Néstor? Nadie tenía muy claro para qué hacer un acto en el estadio por el peligro, por el temor de que hubiera conflicto, que hubiera lío. El acto fue un acto maravilloso con las madres, alegría popular. Con Silvio Rodríguez cantando, terminando cantando Silvio Rodríguez, con Diego, con Evo Morales saludando. En la semana pasada se valoró mucho en Mar del Plata, cuando recordamos los 20 años, el rol de Fidel Castro también, porque no estuvo. No. Pero está claro que alimentaba, vos dijiste Silvio Rodríguez. No es que viene de casualidad. Es como que se generó una esperanza latinoamericana. Algunos lo vieron antes que otros, y otros lo fuimos transformando a partir de la calle movilizada. Y hace pocos días me comentaba un compañero, que creo que leyó una nota que escribí sobre los 20 años, que en el estadio empezó lloviendo. Ese día llovió tormenta, y cuando empieza a hablar Chávez, cuando estaban las madres, cuando empieza el acto, empieza a salir el sol y se arma un arco iris sobre el estadio que parecía hasta le dio ribetes épicos. Místico, sí. Escenografía y todo. Qué la verdad que sí. Bueno, a 20 años de eso. La verdad que la experiencia fue impresionante, como decía Ariel, destrabó o disparó una seguidilla de gobiernos de centro izquierda en América Latina que nos puso en la vidriera del mundo, inclusive los movimientos populares europeos, las izquierdas europeas, los socialistas, miraban a América Latina porque, el ALCA, junto con lo que mencionaban ustedes, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, generaron una esperanza en el mundo impresionante. Bueno, la verdad que después de haber vivido eso, hoy nos encontramos con una situación medio como si fuera anterior al 2005 que ocurrió eso. ¿Cómo ven eso brevemente? ¿Cómo sienten? ¿Cómo creen? ¿Y cómo salimos de esta situación para no repetir, porque no se puede repetir, pero parecernos a aquellos días? Mira, primero me parece muy importante recuperar memoria, ¿no? Por eso me parece bien este tema de los 20 años, no simplemente para mirar atrás, sino para mirar atrás como una experiencia que aquilata el movimiento popular para poder mirar para adelante. A mí me parece que el segundo tema es que nosotros como fuerzas nacionales, populares, progresistas, tenemos que entender que si no hacemos las cosas bien, viene la derecha. Y el pueblo tiene que saber que si nos equivocamos, o si somos tibios, o si somos timoratos, o si no vamos a fondo en las transformaciones, viene el cambio por derecha. Por eso también tenemos una derecha hoy en la Argentina convencida, decidida,
que en algunas cuestiones, no por el contenido, sino por la forma, me hubiera gustado tenerla en el movimiento popular. Cuando vos te fijas un objetivo, y el objetivo es defender a los trabajadores, defender el salario, defender la producción nacional, defender nuestra riqueza, ponerle valor agregado a nuestro potencial, entonces tenés que tomar medidas decididas, digamos, en ese sentido. Y me parece que ese es el debate que tiene hoy el movimiento popular. 2027 es una elección, es un momento. Pero, ¿qué vamos a construir? ¿Qué programática vamos a construir? ¿Qué unidad vamos a desarrollar? ¿Con qué sentido y para qué vamos a hacer eso? ¿Para hacer el gobierno de Alberto Fernández? Ni en pedo, conmigo no cuenten. Sí. ¿Vamos a hacer el gobierno de Néstor Kirchner? Ahí sí. Actualizado, ayornado a esta realidad. ¿Vamos a transformar la realidad? ¿Vamos a ponerle control a la especulación financiera? ¿Vamos a desarrollar la producción? ¿Vamos a desarrollar la educación y la salud pública? ¿Vamos a defender el ambiente? Bueno, en estas cosas empecemos a discutir en el movimiento popular, entre las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, los profesionales, la cultura. Empecemos a discutir qué vamos a construir hacia el 2027. Y yo creo que, como hoy, porque hoy salió el sol, o como en el estadio, puede salir el sol y puede haber arcoíris en la Argentina. Yo tengo esperanza. Nos quedamos con eso. Yo creo que es un poco producto de la dinámica de la historia, lo que nos está pasando ahora, de la dialéctica, digamos, ¿no? Todo es permanente y todo tiene cambios y es un proceso que no es fijo, cambia. Y yo creo que estamos no tan solo en un continente en disputa, sino en un país en disputa. Y esa disputa es entre los sectores populares, los sectores del progresismo y la derecha. Y a veces ganamos, a veces nos toca ganar y nos permitimos avanzar y mejorar las condiciones de nuestros compañeros, de nuestro pueblo, y a veces nos toca perder y se nos viene un retroceso en los avances que hemos logrado, que no nos pasa a nosotros. Si vos mirás el mapa de Latinoamérica, le pasa a Brasil, le pasó a Lula y al PT con todo lo que han trabajado y con toda la estructura que tienen. Está pasando en Bolivia ahora, después de 20 años de gobierno del MAS, vuelve a gobernar la derecha. Pasó en Perú, en Chile, en Uruguay, en todos los países, en Paraguay, quizá Venezuela, Cuba son dos modelos de resistencia a estos avances, a un costo también quizás muy grande, pero después es normal el ir y venir de los gobiernos progresistas en la región. Yo creo que este es un mal sueño, un mal trago que está viviendo todo el pueblo, que pese al triunfo creo dudoso, sigo insistiendo que para mí hay condiciones que me hacen dudar del verdadero triunfo de los libertarios en la última elección de octubre, pero pese a ese triunfo, si hubiese sido valedero, le pasó a Macri, le pasó también a muchos gobiernos que la elección de medio término puede ser exitosa sin decir que esto les garantice en 2 años volver a ganar una elección presidencial. Con lo cual creo que hay que seguir trabajando, mostrar unidad, mostrar coherencia, tratar de que Cristina esté libre y que Cristina también pueda conducir en gran parte todo este proceso de recuperación del campo popular y de los sectores populares, nuevamente volviendo al gobierno y ahí seguir con esta lucha. Parafraseando a Álvaro García Linera, que dice cuál es el rol de los revolucionarios, y bueno, es levantarse, andar, caerse, arrodillarse, volverse a levantar, volver a andar, volver a caerse, que esa es nuestra constante. Bueno, la verdad que muy interesante. Yo agregaría que ese ciclo que también habla Álvaro García Linera en varios escritos sobre esa situación cíclica que vamos a alternarnos con la derecha mucho tiempo, se va acabando. Se va acabando y hay una disputa ya casi final. Porque puede ocurrir que con esto que está haciendo Estados Unidos en el Caribe en este momento,
intenta transformar a América Latina en el Líbano, intenta transformar a América Latina en el Medio Oriente. Eso está buscando, para quedarse con Sí, el pero petróleo, esa con en las parte riquezas. es la locura de Claro, de la Trump. locura de Trump, que era similar a la de Bush, y este tipo que tenemos en la Argentina es totalmente... Sí, las derechas funciona. ahora son mucho más más peligrosas, agresivas, mucho más muy derechas, agresivas. mucho más fascistas. Y nosotros necesitamos más unidad que nunca en Así es. esta situación. Por eso digo, Cristina libre y Cristina conduciendo con Axel y con un colectivo para poder cambiar, porque si vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, estos tipos van a seguir avanzando. Por eso creo que esta experiencia laica, esta mística vivida con todo lo que pasó en el tren, en la movilización, el arcoíris, el discurso de Chávez aquel día, lo que pasó por dentro, las caras de Bush en aquellas fotos que salían en todos los medios, en la televisión, el golpe que recibió el tipo cuando el discurso de Chávez, Alca, el carajo, la verdad que fue una vez. Yo creo que vamos a volver a vivirlo y lo vamos a vivir, pero consolidando las políticas. Así que bueno. Había pasado cuarto intermedio, ¿no? Digamos, Sí, pero se cae el acuerdo a partir de pasar a un cuarto intermedio. Es una salida elegante para no, decir no terminar en guerra ahí. Claro. Porque Es así, pasaron 20 años y nos retomamos. Bueno, muchas gracias por haber venido, la verdad. Muy linda la Bueno, charla. gracias, Pablo. Gracias a usted. Gracias.